Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir con esta hermosa wave de Spider-Man estilo retro. Por la suerte nosotros el día de hoy saqué al azar Ben Reilly. La verdad era el primero que estaba a mano, por eso fue el primero en salir. Así que no los entretengo más y vamos con el video. Solamente para recordarles, esta figura la compré en Culture Shock Collectible. Ahí están todos los datos por si quieren hacer alguna cotización o algo. Es una tienda en Melbourne, muy buena, ya que yo cambié mi anterior proveedor, que era una tienda más grande, pero las cajas de las figuras llegaban muy dañadas. Así que yo no gano nada con esto, pero es un buen dato por si ustedes quieren adquirir alguna figura desde ahí. Llegan en muy buenas condiciones, pero muy buenas condiciones. Volviendo a la figura, vamos a abrir esta hermosa figura de Ben Reilly, Spider-Man. A grandes rasgos, este es un clon de Spider-Man que antes de pasarse a llamar Spider-Man, creo que se llamaba Scarlet Spider, Spider-Man Escarlata o algo así. Y es un clon de Peter Parker, que luego de pasar un largo tiempo cuando ya Spider-Man se vuelve adulto y todo eso, le pasa el manto de Spider-Man a este. Y este deja de tener el nombre anterior y pasa a ser Spider-Man. Por eso tiene un traje distinto a lo que estamos acostumbrados, pero es una muy buena figura. A mí me gusta mucho. Y sobre todo que tiene este estilo retro y tiene esos colores muy antiguos, pero ya no aguanto más, así que mejor vamos a abrirlo. Voy a grabar solamente este video mostrándoles cómo abro la caja, porque de verdad es mucho trabajo y grabarlo no siempre queda bien, y al grabarlo es muy complicado porque puedo dañar el blister por estar preocupándome de que se vea bien en la toma, pero por el día de hoy lo vamos a hacer, así que vamos a abrir la figura. Bueno, antes de abrir la figura quiero mostrarle un poco de cómo viene. La figura viene con dos pares de mano intercambiables, una imagen del personaje, este blister antiguo ya clásico de otras figuras que hemos tenido, y por el costado de atrás una pequeña descripción del personaje que va a estar en la descripción del video, y el resto de la wave que conforma esta wave retro de Spider-Man. Así que ahora sí vamos a abrir esta hermosa figura. Bueno muchachos, como pueden ver, al fin saqué la figura. Así es como se ve el blister después de haber sacado la figura. Se ve como que no hubiese pasado nada, pero por este costado vemos que está todo roto. Pero no se rompió el blister ni por detrás ni por adelante. Entonces si quiero poner la figura de vuelta y pegarlo, para mí, nunca vendan figuras diciendo que son nuevas si ya la abrieron. Se puede hacer y queda bastante bien. Como pueden ver, es un trabajo muy difícil porque yo grabo con la cámara de mi celular y todo lo que grabo, lo grabo mirando desde mi celular. Entonces tengo que tener la cámara encima de mi cara
Y esto es muy difícil hacerlo mientras uno está grabando. Por eso este va a ser el último que lo voy a hacer así, porque ya hice uno anterior, el del Spider-Man 2099, y ya el resto van a ir sin esta parte del video. Así como podemos ver, aquí está la figura. Es una muy linda figura, tiene unos muy lindos colores. No es el típico rojo de Spider-Man, es como la mezcla de un rojo y un poco burdeo. Está muy bueno el color, porque se sigue viendo ese rojo brillante, pero no tan marcado. Voy a sacar la figura para que la veamos más de cerca. Yo creo que esta es una de las mejores figuras que he tenido en mi mano. Se ve muy sólida, tiene un muy lindo acabado, tiene articulación de mariposa, que eso es perfecto para Spider-Man. Pero hace mucho que no recibía una figura y la encontraba tan buena. Así que vamos a revisar sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. La articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene una muy buena articulación, ya que es una articulación con doble bola. Y por lo que me acabo de dar cuenta, trae el espacio ahí para poder poner la cabeza completa así. Eso es muy bueno, no lo había visto en otras figuras de Spider-Man. No tengo muchas figuras de Spider-Man, pero de las que tengo no había visto nunca esa articulación. Es buenísimo. En relación al hombro, podemos ver la tradicional articulación de mariposa de todas las figuras de Spider-Man, que son buenísimas, ya que esta figura, Spider-Man en sí, es muy acróbata, entonces tiene una muy buena articulación. Y la articulación del hombro, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente, hacia arriba, una muy buena articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene articulación de bíceps, que gira el bíceps en 360 grados, 2 puntos de articulación en el codo. A esta figura se lo perdono, pero al 100% al tener pin o punto de articulación a la vista, porque es una figura estilo clásico, retro, entonces le da un muy buen toque. Podrían habérselos quitado, pero se ve perfecto así tal cual como está. La mano gira en 360 grados sin ningún inconveniente, hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. En la articulación de pecho, yo no había visto esta articulación en una figura de Spider-Man. Todas las figuras de Spider-Man que tengo tienen la articulación normal, que es como hacia arriba y hacia abajo, y giran la cadera. Este gira en 360 grados sin ningún inconveniente, hacia arriba y hacia abajo. Tiene una muy buena articulación, pero muy buena, porque toda esa articulación la suple con esta articulación de cadera, pero hacia arriba y hacia abajo, y la del pecho, que también tiene un juego hacia arriba y hacia abajo. Es buenísimo. No trae articulación de cadera porque lo más probable es que la suple con el pecho, y esto es buenísimo. Tiene la articulación en el muslo, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, una muy buena articulación. Y algo característico que tiene, que como el pin de abajo es rojo, por este lado se le ve demasiado, pero queda perfecto. Es una figura estilo retro, esto le perdono todo. Tiene la articulación de pantorrilla de bota, que gira en 360 grados, buenísimo. Y la tradicional articulación de pies, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente, hacia arriba y hacia abajo, buenísimo. Estoy un poco impresionado con esta figura, me la esperaba una buena figura, pero nunca tanto. Voy a hacerle el cambio de manos a las de puño para que lo podamos ver y seguimos viendo la figura. Estas son las manos estilo puño para pelea, unas muy buenas manos. No, de verdad tienen muy buen accesorio. Yo creo que si esta figura hubiese traído la cara de Ben Reilly para cambiarle la cabeza, eso hubiese sido una bomba. Pero de verdad hubiese costado mucho más esta figura. Y se hubiesen agotado, pero rapidísimo. Vamos con las siguientes manos. Estas son las otras manos, que son para posarlos como escalando o algo así. Parecen muy buenas. Yo no sé exactamente con qué mano me voy a quedar, pero puede ser que con estas. Bueno muchachos, esta es la figura de Spider-Man. No sé exactamente en qué pose lo voy a poner, porque tengo muchos de Spider-Man. Ahora les voy a mostrar un par de Spider-Man o algunos de los que tengo con esta figura para que vean el tamaño. Me parece una muy buena figura, pero muy buena. Hace mucho rato que no recibía una figura de Hasbro, o más bien de Marvel Legends, que fuera tan buena, pero tan buena. De verdad. Estoy muy emocionado, que ya se va a mi colección, al fin. Así que les voy a dejar ahora unas tomas con la otra Spider-Man que tengo.
Bueno, esta es toda mi colección de Spider-Man por ahora, porque hay unas que no las saqué porque están inalcanzables, de verdad están muy lejos. Y no voy a desordenar todo porque acabo de ordenar. Así que cuando ya saquemos la última figura de Spider-Man, voy a sacar el resto de los Spider-Man que tengo. Así que espero que les haya gustado, dejen su like, comenten, suscríbanse, compartan con sus amigos. Acuérdense, cuando lleguemos a los 100 suscriptores, uno de ustedes va a ser el suertudo de tener una figura Marvel Legends o McFarlane Toys completamente gratis. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.